Comenzamos una nueva emisión de Diálogos 21, el espacio para la reflexión y el debate audiovisual que tiene ahora América 21. Hoy nuevamente con Luis Bilbao, quien regresó esta semana desde Venezuela, estuvo participando de distintas actividades en el marco de lo que es la campaña electoral y ahora a solo 3 días de lo que son las elecciones trascendentales, tanto para Venezuela como para América Latina. Esta semana se las vamos a hacer hoy a Luis Bilbao. También les anunciamos que para la próxima semana, en el marco de lo que es también la campaña electoral en Colombia, el domingo 27 de mayo va a haber elecciones, y la próxima semana estaremos también con una emisión de Diálogos 21 con Adrián Fernández para dar un informe sobre lo que es esta elección en Colombia, también muy importante para América Latina. Ahora los dejo con Luis Bilbao, iré tomando sus preguntas y opiniones para esta transmisión, así que sin más damos comienzo a otra emisión de Diálogos 21. Buenas tardes. Sí, efectivamente, acabo de llegar en la madrugada del lunes de Venezuela y tuve una experiencia muy particular, como siempre, muy rica, plagada de enseñanzas. La primera de ellas es que yo iba a sabiendas de la magnitud de la crisis económica. Debo decirles que la situación es muy seria, dramática diría yo. Hay una hiperinflación que lleva mucho tiempo y que no se va a controlar antes de las elecciones, claro está, y tampoco se va a resolver de un plumazo después de las elecciones. Y entonces yo suponía, a la luz de mi experiencia con hiperinflaciones en Argentina, que han sido varias y muy demoledoras, muy destructivas del tejido social, yo suponía que también en Venezuela se iba a producir eso, la desagregación de la sociedad, la ruptura de los lazos muy profundos que se gestaron con la Revolución Bolivariana y que dieron lugar a una gesta tras otra en los últimos 20 años. Bueno, pues no. Sí hay que decir, reafirmar, subrayar que la crisis económica es muy seria, que la guerra económica del gran capital contra el gobierno de la Revolución Bolivariana ha logrado sus objetivos. Pero uno de esos objetivos era volcar a la sociedad contra la revolución, contra el presidente Maduro. Esto fue acompañado además con una campaña de prensa nacional e internacional verdaderamente sin precedentes. Yo no creo que haya algún precedente de una campaña de calumnias, mentiras, infamias contra un presidente como la que ha sufrido Nicolás Maduro. Sin embargo, y a pesar de todo esto, o tal vez habría que considerarlo gracias a esto, resurge el factor principal que dejó como legado el comandante Hugo Chávez: la conciencia de la población. La conciencia que además plasma en una organización, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros procesos. La profunda conciencia antiimperialista, anticapitalista y la organización del Partido Socialista Unido de Venezuela dieron como resultado una campaña electoral impresionante. He visto muchas campañas electorales en mi vida, probablemente las más masivas que he visto, por razones obvias, fueron durante la primera campaña presidencial en Brasil después de la dictadura, cuando millones y millones de personas de todas las condiciones salían a apoyar a Lula, con aquella consigna tan hermosa: Lula la, Lula allá, Lula en la Casa de Gobierno, en el Planalto. Pero con excepción de esas movilizaciones millonarias, no había visto un fenómeno como el que ahora se ve
en Venezuela. ¿Cuál es el punto? Mientras esto ocurre, en este mismo momento que estamos nosotros hablando, se desarrolla ahora una movilización en Caracas. Pero Maduro recorrió todo el país y en cada estado, en cada capital o población a la que fue, se volcaron masas y masas y masas a las calles, de una manera que no tiene precedente incluso en el propio periodo que lleva Maduro como presidente, en la campaña que lo llevó a la primera magistratura y desde entonces hasta ahora, con la cantidad de elecciones que ha habido en Venezuela. Pero también es cierto que otros partidos, otros candidatos se han movilizado. Desde luego no se puede comparar las magnitudes de la movilización del PSV con las movilizaciones del candidato, particularmente de los otros dos candidatos que han hecho movilizaciones, que son muy claramente de oposición, tienen el mismo programa y es un programa calcado de las exigencias de Estados Unidos. Proponen la dolarización, la privatización de todas las empresas, la reversión de todas las grandes conquistas de la población. Y estos candidatos hicieron a su vez grandes manifestaciones. Mientras esto ocurría, como si la realidad no tuviera ninguna correlación con lo que la prensa dice de ella, se mintió descaradamente en todo el mundo respecto de qué pasaba en Venezuela, acusando al gobierno de Maduro de reprimir, de impedir la libertad. Bueno, yo les voy a decir que nunca como en esta oportunidad vi al canal oficial, Canal 8, VTV, darle espacios prolongadísimos a los candidatos de la oposición. Había ocurrido en veces anteriores, en elecciones anteriores, que la oposición tenía un espacio en la televisión oficial, pero esta vez fue mayor. Tampoco, nadie reconoció eso y siguieron con la monserga de la falta de libertades y de la falsedad de la elección, y un conjunto demasiado grande de gobiernos llegó a la conclusión de que no iban a reconocer, lo dijeron de antemano, no iban a reconocer los resultados de las elecciones porque habría fraude. Ahora, el Consejo Nacional Electoral y el Gobierno Nacional, el Ejecutivo, llamaron a los gobiernos de Europa y a los gobiernos de América Latina a que enviaran veedores para poder auditar las elecciones en el periodo previo al comicio, durante el comicio y a posteriori, en el recuento de los votos. Se negaron. Y aún así, al parecer, muchos de estos gobiernos van a desconocer el resultado electoral. Cabe preguntarse hasta dónde llega la burguesía imperialista y sus socios locales en este desatino político, porque además de ser un crimen, es un desatino. Porque si un hecho democrático de la magnitud que se está viviendo en Venezuela no tiene espacio, no es reconocido, por el contrario es negado de manera enfática, vituperándolo, entonces ¿qué nos queda a los pueblos que queremos producir cambios? ¿Tienen conciencia los líderes burgueses de lo que están haciendo? ¿Tienen conciencia de que si no es por la movilización, la expresión libre y el voto, lo único que queda es la lucha armada? ¿Y quiénes están mejor preparados para una lucha violenta en América Latina entre revolución y contrarrevolución? Pongamos de lado a Estados Unidos, que desde luego está mejor preparado, tiene el ejército más poderoso, más destructivo del mundo. Pero hablemos de las burguesías locales.
¿Ustedes qué piensan? ¿Qué pasa entre un pueblo argentino puesto en movilización y en lucha franca contra las Fuerzas Armadas de Argentina? ¿Quién lleva la ventaja? ¿Qué va a pasar con esos militares que primero fueron lanzados a reprimir con los horrores que cometieron durante la última dictadura y luego los mismos que lo lanzaron como perros de presa, los hundieron, los enterraron, los juzgaron y los mandaron a prisión? Muy bien, eso había que hacerlo, sin ninguna duda, pero ¿quién lo hizo? ¿Quién los mandó primero? ¿Quién los condenó después? Por supuesto, esto último con la presión de la sociedad, una enorme presión de la sociedad argentina, pero los militares que vivieron esa experiencia, ¿alguien cree que van a reiterar un ataque así feroz contra la población? Claro, se cuenta con la situación patética de las masas argentinas que no tienen organización, no tienen dirigencia, no tienen programa, no tienen un proyecto. Pero eso cambia. Y acá viene, no es por casualidad que esté hablando de Argentina, porque el resultado electoral que va a verse el domingo, yo no tengo dudas que es una victoria de Nicolás Maduro. Una victoria seguramente amplia. Las encuestas dan entre el 55 y el 60% para Maduro, entre el 22, 23 y el 28% para el segundo, que es Henry Falcón. El tercero, que es un pastor adventista que está haciendo realmente una campaña muy triste y muy vergonzosa para los creyentes, no alcanza el 12%. Eso va a ser una tremenda victoria electoral y, como el propio Maduro dice, denme 10 millones de votos y yo voy a enfrentar la guerra económica, voy a enfrentar a los bachaqueros. Los bachaqueros son los que trafican y contrabandean con mercancías, producen desabastecimiento y luego venden a precios imposibles por vías no oficiales. Eso va a ser muy difícil. Maduro va a enfrentar, la dirección revolucionaria de Venezuela va a enfrentar un momento muy difícil a partir del lunes próximo, con su victoria en la mano. Pero se va a afirmar políticamente, al menos durante todo un periodo. ¿Qué pasa en su contraparte? Muchos de ustedes saben que yo vengo defendiendo que, dada la situación de colapso que hay en Brasil desde hace tiempo y que no se va a recomponer en un largo tiempo, dada la situación de inestabilidad y seguramente también de imposibilidad de recuperar el equilibrio en México, dada la situación de debilidad, de inconsistencia y seguramente de inestabilidad política, sea cual sea el resultado de las elecciones el otro domingo en Colombia, en cualquiera de estas hipótesis, la idea de enfrentar a la revolución, a Venezuela y a los países del ALBA, fue conformar un eje Washington-Buenos Aires. Y sobre la base de darle todo el apoyo al presidente Mauricio Macri, mostrarle a las masas del continente que la respuesta capitalista a la crisis que todos vivimos es más eficiente que la transición al socialismo. La situación gravísima que he reseñado de la economía venezolana los ayudaba a sostener esta posición. Pero, ¿qué va a pasar cuando efectivamente se afirme el poder político de Venezuela, de la revolución bolivariana, y a condición de que se tomen las medidas eficientes, eficaces para poder enfrentar la crisis, se presente entonces
esta transición ya renovada y con el apoyo masivo de la población, como va a ocurrir, no tengan ustedes la menor duda, ya eso se ve en las calles, en este mismo momento debe estar desbordada Caracas, con masas en la calle, convocadas por Maduro. ¿Qué va a pasar con eso al lado de una situación como la de la Argentina? Donde un presidente que había venido afirmando su poder y desarrollando su proyecto económico con visos populistas, nada que ver con neoliberalismo como tan erróneamente se lo ha calificado, sino que para poder conseguir una confrontación seria y vencedora frente a Maduro, tienen que sostener una cantidad de políticas de carácter populista, como lo han hecho y lo van a intentar seguir haciendo, pero mientras tanto la crisis de la economía mundial golpeó al equilibrio de la economía argentina, que está montado sobre nada, porque las inconsistencias macroeconómicas de la economía argentina que explotaron en 2001 no se resolvieron desde entonces. Están allí, están en el subsuelo de nuestra realidad. Y ahora reaparecieron, lo han puesto bajo control. Y eso habla a favor de la capacidad política de quienes hoy conducen el gobierno argentino, porque lo hicieron sobre la base de un apoyo internacional y nacional absolutamente unánime del capital. Ustedes piensen que el mismo día, cuando estaba tambaleando todo el andamiaje financiero en Argentina, el presidente Trump, la canciller Merkel y el presidente Xi Jinping apoyaron a Macri y su decisión de pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Y mientras tanto, todo el conjunto de la burguesía se apoyó a Macri, y ayer mismo, antes de ayer, el martes era un día clave en Argentina porque vencían 670.000 millones de pesos en letras, en pagarés, y la burguesía recompró las letras y además ofreció más de lo que se ofrecía, de lo que el gobierno ofrecía para vender. ¿Qué significa esto? Significa que mientras en Venezuela las masas ratifican una línea de acción revolucionaria con la intención de hacer avanzar la transición al socialismo, en Argentina las clases dominantes se aunaron para hacer exactamente lo inverso, para enfrentar la crisis desde la perspectiva del capitalismo. Entonces nosotros tenemos aquí una clara confrontación de clases, y es eso lo que se ve en Venezuela, una nítida confrontación de clases. Las movilizaciones que asistieron a la campaña de Maduro son nada más y nada menos que el conjunto del pueblo, entendiendo por pueblo un fenómeno plural, diverso, históricamente inestable, que podríamos llamar en el caso de Venezuela chavismo. El chavismo salió a la calle y partió a la sociedad no en términos electorales, sino en términos sociales y políticos. Hubo una determinación muy clara de las mayorías, del pueblo, en este sentido que lo dije, a favor de la transición al socialismo. Y eso se va a manifestar el domingo. Y se va a manifestar sobre todo del lunes 21 en adelante. Entonces, al mismo tiempo en Argentina se reafirma, en medio de una inesperada crisis para muchos, se reafirma la línea de acción capitalista. Esto nos pone ante un escenario muy claro. En el continente como conjunto, sin excluir a Estados Unidos, Venezuela como proyecto de transición al socialismo
y Argentina como proyecto de recuperación y de recomposición del equilibrio, profundizando las líneas de acción del capitalismo. ¿Qué piensan ustedes que va a ocurrir? ¿Alguien cree que en Argentina se va a estabilizar el capitalismo y va a resolver los problemas básicos de la población argentina? No estoy diciendo que va a caer Macri. Quienes creen eso realmente no entienden nada de lo que pasa en Argentina. Pero de allí a suponer que Macri va a resolver los problemas elementales, trabajo, salud, educación, vivienda, no lo va a hacer. Mientras tanto, esas cosas, en un momento de suma crisis en Venezuela, están en vías de resolución desde hace mucho tiempo, y la gente siente, sabe que eso está en vías de resolución y vota por la continuidad de eso. De manera que lo que tenemos aquí por delante es, en primer lugar, una confrontación electoral que traduce una clara lucha de clase contra clase en Venezuela. Pero eso se proyecta al resto del continente y muy particularmente a Argentina. Queda por saber si en el próximo periodo las fuerzas anticapitalistas, antiimperialistas del continente tendremos la capacidad para afirmar un programa común, para afirmar una organización y para poder, usufructuando la enorme lucha que está llevando a cabo el pueblo venezolano, sumarnos a los países del ALBA, con la conducción del ALBA a la cabeza de un fenómeno continental, para enfrentar al imperialismo. Porque lo que falta decir, y con esto termino, es que se espera, se teme que Estados Unidos ataque violentamente a partir del lunes. Incluso algunos temen que haya hechos de violencia para empañar el resultado electoral que ya está definido. No es imposible que eso ocurra. La Fuerza Armada venezolana, con todos sus integrantes, con todos sus cuerpos y con la milicia incorporada, va a hacer lo máximo para impedir hechos de violencia antes del domingo y el domingo mismo. Y yo creo que hay grandes chances de que lo impida. Además de que la reacción se frena frente a al impacto enorme que tiene la magnitud de la movilización que ha habido en los últimos 10 días. Y, sin embargo, Estados Unidos no muestra una línea de pacificación y de aceptación de la realidad venezolana. Entonces podemos esperar que Estados Unidos apriete su cerco diplomático, apriete su cerco económico y comience a actuar en términos militares. La gran cuestión es si los gobiernos de América Latina que se han rebajado, nos han ofendido a todos de una manera seguramente irreparable, atacando a la revolución bolivariana vilmente, denunciando falsedades, si van a desconocer el resultado de las elecciones y si van a avanzar por el camino de lo que un desconocimiento significa, que es una confrontación para terminar derrocando a Maduro. De allí surge un llamado muy claro a quienes pudieran estar escuchándonos hoy. Y es que hasta el domingo, pero sobre todo a partir del lunes, los pueblos de todo nuestro continente tenemos que estar alerta para movilizarnos contra cualquier intento de atacar al pueblo venezolano. Luis, tenemos una pregunta de Laura desde Buenos Aires. Ella comenta que un sector de la MUD llamó al boicot y la abstención y dice que los venezolanos no participan de la campaña, la MUD. Pregunta si esto es así, si es cierto, cómo se ve esto en Caracas. Bueno, ya lo dije, los venezolanos en su amplísima mayoría, primero que solo las fuerzas del PSV son mayoría y del bloque que lo acompaña son mayoría, pero además están los partidos que sí van a elecciones, y esos partidos que van a elección
si bien sus líderes no responden realmente a las expectativas de la derecha, han arrastrado a una mayoría de la oposición. Seguramente va a haber abstención, digo por sobre las cifras históricas de abstención que no son mínimas en Venezuela históricamente, aunque son por supuesto mucho menores que las que existen en Estados Unidos, por ejemplo, o en Chile, pero de todas maneras la abstención que pueda haber no será una negación de la legitimidad de la elección. Estoy completamente seguro que va a ser un porcentaje de participación mucho mayor, para volver al mismo ejemplo que di, que el que se puede ver en Estados Unidos o en Chile. Otra pregunta nos llega, Luis, de Julio desde Caracas. Pregunta, ¿qué medidas económicas pueden esperarse después de la elección si gana Maduro? Aprovechamos además para enviar un saludo a Lila, Leticia, Javier, Fabián, Norman, Paula y Lu, algunos de los que nos están siguiendo y comentan la transmisión en Facebook. Volviendo a la pregunta, ¿qué medidas crees, Luis, que se pueden esperar si gana Maduro la elección? Medidas en cuanto a lo económico. Bueno, la primera medida que van a tomar con toda seguridad es todo aquello que sea necesario para frenar la descontrolada carrera de los precios. Hace algunos días, la semana pasada, fue intervenido el Banco Banesco, el banco más importante de Venezuela, y por 3 meses va a estar bajo interventores oficiales, porque este banco estaba siendo utilizado para una o más de las maniobras que configuraron la guerra económica. ¿Cuál era esta? La succión de la moneda. El pueblo no podía comprar cosas porque no había dinero material, dinero físico. No sé, las personas tenían la creencia en un banco porque se le pagaba el salario, pero no había dinero para recibir esa creencia. Y cuando iban a comprar a cualquier lugar, no con dinero, sino con una tarjeta, contra lo que tenían depositado en el banco, aumentaban más todavía los precios desaforados que ya estaban en efectivo. Entonces seguramente eso va a ser lo primero. Pero concomitantemente es lo que yo pienso que se va a hacer, no es lo que sé que se van a hacer, pero todos los esfuerzos requeridos para recuperar la producción. Ha habido una caída muy grande de la producción y es imprescindible recuperar eso, y seguramente va a haber una inyección de moral y de limpieza profunda para que pueda recomponerse, rearticularse el aparato productivo. Y también, inseparable de esto, es la lucha contra la corrupción. Yo creo que todos estos factores van a ser elementales. No obstante, sean las medidas que se tomen, no habrá resultados inmediatos, porque la situación es extremadamente seria, y eso no se resuelve con voluntad simplemente. Otra pregunta, Luis, que nos llega desde la Patagonia Argentina, de Adrián. ¿Qué importancia política tiene la participación masiva en las elecciones frente a los intentos de quitarle legitimidad a la elección, tanto de los sectores de la oposición como fuera de Venezuela? Bueno, es lo que decía antes. Si nosotros tenemos una participación masiva, 8, 9, 10 millones de votos para Maduro, 2, 3 millones, 4 millones para el resto de los candidatos, ¿cómo harán los gobiernos de nuestros países para desconocer el resultado electoral? Desde luego, si hay una abstención del 60%, tienen toda la posibilidad de decir que esas elecciones no tienen validez. Pero si, como todo indica que va a ocurrir, hay una participación masiva, ¿qué harán estos gobiernos? ¿Van a cerrarle la puerta al voto en América Latina? Porque eso es lo que harían si no reconocen la elección. ¿Y cuál es el futuro del continente si las direcciones políticas burguesas
hacen eso en este momento de grave crisis, porque ya que estamos, digo dos palabras sobre esto. Los barquinazos sufridos por Argentina, que a muchos hicieron creer que caíamos de nuevo en la situación de 2001, cosa que yo creo que por el momento está descartada, en realidad provienen de una oleada originada en Estados Unidos, en la economía estadounidense. Aquí el gobierno había decidido vivir de prestado y lo podía hacer porque había afluencia de capitales, porque las tasas en Estados Unidos eran muy bajas. Por razones que no me voy a poner a explicar ahora, Estados Unidos tuvo que levantar esas tasas. En cuanto levantó esas tasas, los capitales especulativos, golondrinas, que vinieron a Argentina, que habían venido, estaban sacando sumas fabulosas de interés, se fueron para Estados Unidos. Y eso fue lo que provocó la corrida cambiaria. Básicamente, en una simplificación, es esto lo que ocurre, sobre una base de inestabilidad, de inconsistencia del giro económico nacional. Pero entonces, todo sumado, plantea una duda, con una crisis económica que se va a agravar desde Estados Unidos y que naturalmente va a repercutir de manera multiplicada sobre todos nuestros países, ¿qué van a hacer las burguesías si le cierran el camino al voto? Una última pregunta, Luis, que nos llega desde Chile, de Beatriz. Pregunta qué futuro se espera para el Grupo de Lima y cómo puede contrarrestar esto el ALBA. Sinceramente, yo creo que el Grupo de Lima no existe más, aunque se ha reunido 2 o 3 veces, pero fíjense, el Grupo de Lima se iba a ocupar el podio como resultado de la gran victoria que esperaban en la Cumbre de las Américas en Lima. Días antes de la realización de la cumbre se produjo la renuncia del presidente que había sido utilizado para poner en movimiento este Grupo de Lima. Bueno, la renuncia de él completó la desmoralización de la Cumbre de las Américas y aquello fue un fracaso y el Grupo de Lima no tuvo ninguno de los objetivos que se proponía en la Cumbre de las Américas. Luego, los presidentes que lo componen, ¿qué son? ¿Qué son? El presidente brasileño. ¿Qué autoridad moral puede tener el presidente brasileño para hablar de cualquier cosa, no digo de democracia, de la mínima decencia que tiene que tener una persona para caminar por la calle? No lo puede hacer temer. Ustedes han visto los trastabilleos que signan la situación del presidente Piñera en Chile. ¿Qué fuerza puede tener como para inervar el Grupo de Lima? En México, ya les dije, en México no va a ganar ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD. No importa que la fuerza que gane no sea una fuerza revolucionaria que se va a sumar al ALBA. Lo cierto es que la oligarquía tradicional de México perderá. En Colombia lo mismo. Entonces, ¿sobre qué bases se podría afirmar el Grupo de Lima? Yo creo que eso está muerto. Creo que está muerto.